Y esto nos lleva al tema hechos a la imagen de Dios. Vamos avanzando sobre este tema, ya hemos hablado sobre nuestra fragilidad al ser vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios se manifieste en nuestra debilidad. Ya hemos hablado sobre el Dios perfecto que llama a hombres imperfectos para su obra perfecta. Pero ahora hablaremos sobre estos hombres imperfectos humillados delante de Dios. Uno de los aspectos que más nosotros debemos considerar es el hecho de que en realidad si hemos sido creados a la imagen de Dios, hay algo que comprender en todo esto. La posición de Dios, la posición de nosotros. Miren, por alguna razón, debido a que se abusa a veces de ciertas enseñanzas, ha habido quienes se oponen a ellas. Si se habla del diezmo, pues muchos han abusado de él y otros dicen, pues entonces no hay que diezmar. Y hacemos a un lado algo que la palabra nos enseña para honrar a Dios. Si hablamos de los hijos de Dios y muchos empiezan a abusar, diciendo, bueno, la enseñanza por excelencia de Jehová Junior, que es un ejemplo sobre esto, cómo somos hijos de Dios, entonces somos dioses pequeños, se empieza a abusar de un término por falta de comprensión. Entonces algunos prefieren llevarlo al otro lado y decir, no, 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 nada de hijos, solamente siervos, esclavos. Pero si somos hechos a la imagen de Dios, tenemos que entender cuál es el lugar de Dios, cuál es nuestro lugar, si somos hijos de Dios, cuál es nuestro lugar, cuál es el lugar de Dios. Bueno, Apocalipsis 4, que no es un libro futurista, en realidad es un libro escrito primeramente para las iglesias del siglo primero y a partir de ahí para todas las iglesias, porque tiene que ver con su tiempo. Algunos piensan que Apocalipsis en realidad está destinado solo a la última generación de cristianos en la tierra antes de que Jesús vuelva por segunda ocasión, y en ese sentido lo toman como un libro futurista. Tampoco es para cuando nos muramos y vayamos al cielo y adoremos a Dios allá. Algunos tienen la idea que la eternidad es un megaculto que jamás terminará, sobre todo porque lo leen en este capítulo y en el capítulo 5. En realidad este pasaje es lo que está sucediendo en este tiempo. ¿En qué forma? Bueno, el pasaje nos habla de que nosotros, como hechos a la imagen de Dios, fuimos creados para reflejar a Dios, no para ser Dios, porque la pantalla en tu computadora no es, la imagen que ves ahí no es una realidad. Por eso se les llama virtual, es un reflejo de una realidad o a veces solo el reflejo de algo virtual. La televisión es un reflejo, una imagen de algo real, pero no es la imagen real, la televisión. Si nosotros somos hechos a la imagen de Dios, reflejamos a Dios, pero no somos Dios. Y entonces Apocalipsis llega y nos coloca este punto importante antes de hablar de todas las demás cosas que se han tomado como una cuestión de catástrofe, cuando en realidad deben ser cuestiones que alienten nuestro corazón. Y lo que nos dice es que Juan es llevado al trono de Dios. Se le dice, sube acá, te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. ¿Y cuáles son las cosas y a qué cosas se refiere? Primero, Apocalipsis empezó con la presencia de Jesús, después habló a las 7 iglesias y ahora se le muestra el lugar del cristiano delante de Dios. Juan entra al trono de Dios. Hebreos, nos dice el escritor de Hebreos en Hebreos 4, a partir del 14, que entremos confiadamente, en el versículo 16 dice, que entremos confiadamente al trono de la gracia. Y entonces somos llamados a entrar al trono de Dios como Juan está siendo llevado. Él en el espíritu vio a uno y solo lo describe como uno sentado en el trono. Entendemos que esta es una descripción del Padre que finalmente es indescriptible, solo menciona a uno sentado en el trono y lo que nos describe es su entorno. Aunque él era de aspecto semejante a piedra de jaspe y sardio, pero luego nos habla alrededor un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda, un arco iris verde.
Alrededor del trono había 24 tronos. Y es interesante que primero, antes de hablar de otra cosa, y señala al que está en el trono y cómo es el aspecto en su entorno con este arco iris, habla de 24 tronos. Jesús dijo a los discípulos, en la regeneración, ¿y qué es regeneración? La palabra re significa nuevamente y generación significa, o génesis significa nacer. En el nuevo nacimiento, y Jesús le dice a los discípulos, en el nuevo nacimiento, ustedes se sentarán en 12 tronos para juzgar a las tribus de Israel. No en la resurrección, sino en la regeneración, y la regeneración se da ¿cuándo? Cuando Jesús ha resucitado. Entonces los cristianos ya nacen de nuevo porque antes de que Jesús muriera y resucitara, no había nuevo nacimiento. Hay 24 tronos porque Apocalipsis es un libro de muchos símbolos, a tal grado que los primeros dos símbolos que aparecen en el capítulo 1, Jesús los revela. 7 candeleros de oro y 7 estrellas en su mano, y dice, los candeleros son las 7 iglesias de Asia y las 7 estrellas son los mensajeros enviados a esas iglesias. Entonces, Apocalipsis es un libro de números porque el 7 es el número de lo completo. En este caso hay 24 tronos. ¿Por qué? Porque 12 tronos pertenecen a los patriarcas o a las tribus de Israel, y 12 pertenecen a los apóstoles. Tenemos 24 tronos que representan a todo el pueblo de Dios. Esto habla de un número pequeño porque es una cuestión de intimidad delante de Dios. Pero si los multiplicamos, 12 por 12 nos dan 144, y después tenemos el último número que los romanos escriben en una sola letra, es el 1000, y el 1000 representa el número de algo muy extenso, pero bien definido. 144,000 representan a todo el pueblo de Dios en su extensión. En este caso, 24 es la representación del pueblo de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en una forma íntima. 24 tronos, dice 24 tronos, sentados en los tronos, 24 ancianos vestidos de ropas blancas. ¿Por qué pensamos que estos vestidos de ropas blancas representan a la iglesia o al pueblo de Dios? Porque cuando se habla de la ropa, se habla de las buenas acciones. Más adelante lo dice Apocalipsis, hoy no es un estudio Apocalipsis, sino de nuestra humildad delante de Dios. Pero las ropas blancas representan las buenas acciones de los creyentes, corresponde a los creyentes, y por lo tanto primero nos dice, está uno sentado en el trono, y luego 24 tronos, porque ahí nos ha colocado Dios delante de su presencia. 24 tronos obviamente menores al trono, al gran trono, ancianos vestidos de ropas blancas, ¿y qué es lo que tienen? Coronas de oro en la cabeza. Bien, luego sigue describiendo el entorno del trono. Delante del trono salían relámpagos, voces y truenos. Del trono. Delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios, la plenitud del Espíritu Santo. ¿Qué recibimos nosotros de acuerdo a la palabra? Las primicias del Espíritu Santo. Delante de la presencia de Dios está la totalidad del Espíritu Santo. 7 espíritus que representan al Espíritu Santo, porque el 7 es el número de lo completo. Y dice que delante del trono había como un mar transparente semejante al cristal. No lo menciona que era un mar, sino que era como un mar transparente semejante al cristal. Lo que fuimos cantando, que rinden ante el trono y el cristalino mar, todo esto son imágenes tomadas de este capítulo. Delante del trono como un mar transparente semejante al cristal. ¿Por qué? ¿Qué representa el mar? ¿Dónde se encontró el pueblo de Dios? Cuando tuvo que depender en su totalidad de Dios y no tenían escapatoria. Delante del mar que se abrió. Y esto representa finalmente la provisión y el cuidado de Dios para su pueblo, como un mar transparente semejante al cristal, que representa la victoria de Dios sobre sus enemigos al echar al fondo del mar a los egipcios,
al jinete y al caballo, algo que se canta también, que Moisés cantó y que en Apocalipsis se habla del cántico de Moisés también. Bueno, delante dice en medio del trono, y en medio del trono, alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Ezequiel describe a estos seres y los llama querubines. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como el de un hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Representaciones de lo creado que Ezequiel ve las cuatro caras, que aquí menciona como cuatro seres, las cuatro caras, y dice que los cuatro seres vivientes que representan a los seres celestiales, estos cuatro seres vivientes a los que Ezequiel menciona como querubines y que aparecen los querubines cuando se manifiesta la presencia de Dios. Estos querubines lo que hacen es que ellos son los que alrededor, bueno, que están llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir, santo, 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 tres veces santo. De ahí que el himno que cantamos, Santo, 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 se enfoca en la Trinidad, Dios tres veces santo, santo es el Padre, santo es el Hijo y santo es el Espíritu. Santo, santo, santo es el Señor, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Esta es una forma de expresar su eternidad. Era, es y ha de venir. Lo ha sido por siempre. Por eso dice la palabra, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. El que es, el que era y el que ha de venir. Ahora, esto nos habla de una de las cuestiones más gloriosas en la palabra, porque este versículo 8, que les digo que se oyó hermoso como lo leyeron, nos habla de la adoración excelente delante de Dios, porque dice que cada vez que estos seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias, tres atributos, gloria, honor y acción de gracias. Y esto nos recuerda lo que vimos la semana pasada, antepasada. El problema humano es que dice que aunque conocían a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Aquí se le atribuye la gloria y la acción de gracias, además del honor. Y esto nos habla de cómo nosotros debemos tener, en qué estima debemos tener a Dios. Darle gracias, darle gloria y honrarle. Uno de los aspectos importantes y lo que vamos a ver hoy es que, bueno, lo vimos ayer en el curso 3 y hoy tiene una semejanza lo que vamos a ver en la conferencia. ¿Por qué servimos? Para glorificar a Dios. Esperamos que Dios sea glorificado, que Él reciba la honra y que a Él sea toda la gratitud. Y entonces, cada vez que estos seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias a aquel que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, es decir, que es eterno, y que eso significa el nombre Jehová o las cuatro letras del tetragramatrón, el que existe por sí mismo, aquel que vive por los siglos de los siglos. ¿Qué hacen los 24 ancianos? Y decimos que representan a la iglesia, cuando la plenitud de los ángeles adora a Dios, estos 24 ancianos se postran delante de aquel que está sentado en el trono y adoran a aquel que vive por los siglos de los siglos. Pero sobre todo termina en esto, y lo mismo que cantamos, rinden sus coronas. Aquí dice, echan sus coronas delante del trono, diciendo, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La respuesta humana a la adoración celestial es adoración a Dios. El entender quién es Dios, porque aquí podemos decir muchas cosas de Dios, pero dijimos, ¿cuál es la manifestación de Dios? Vimos ahorita en el curso 4. ¿Cuál es la manifestación del amor a Dios? Bueno, a ver, los que vimos en clase, hubo varios en clase.
La manifestación de que amamos a Dios, que guardamos sus mandamientos. Si nosotros guardamos los mandamientos de Dios, le damos la gloria, el honor y reconocemos su poder, porque Él creó todas las cosas. Cuando pensamos las cosas que existen, ¿quién creó a los gobernantes que tenemos? Dios. ¿Y quién creó a las personas que nos rodean? Dios. Cada cosa tiene un propósito. Dios no creó nada sin un propósito. Dice Proverbios que aún el malvado fue creado para el día de la ira. Entonces, toda persona tiene un propósito, nadie está de más en el planeta y toda la gente que Dios pone a tu alrededor tiene un propósito de Dios para obrar en ti, aun sean tus enemigos, o sean las personas que están en contra tuya, o sean las personas de las cuales tú recibes algún daño, Dios las puso ahí. Y entonces entendemos que Él creó todas las cosas. Pero si Él puso todo eso ahí, además puso a las personas que nos aman, a las personas que nos apoyan y a las personas que confían en nosotros. Es decir, no solo lo vemos en el aspecto negativo. Entendemos que Él creó todas las cosas. Y cuando nos da un mandamiento, entendemos que tiene un motivo para ordenarnos eso. Por esa razón, cuando Jesús dice, si alguien quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. Eso es humillarse. Eso es humillarse delante de Dios. El clima tal como está no es asunto humano, es asunto de Dios. La economía así como está, aunque el ser humano pueda ser instrumento para ello, pero la economía así como está es un asunto de Dios. Y todas las situaciones que hay en la tierra son asunto de Dios. Eso significa creer porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. Y si este es el escenario que Dios nos dio, y es donde Él nos plantó y nos dio el nacer en este tiempo y vivir en este tiempo de la historia, tenemos que reconocer que Él tiene un propósito para ello. Y entonces todas las cosas que existen, existen por la voluntad de Dios. ¿Qué nos toca a nosotros hacer? Si somos hechos a la imagen de Dios, si somos transformados a la imagen de Cristo, a la imagen de Dios, entonces nosotros tenemos que aprender a dar gloria a Dios y reconocer que todas las cosas que existen, existen por la voluntad de Dios. Por lo tanto, hay que darle la gloria, el honor y el poder. Porque hay una cosa, el corazón humano no se doblega ante Dios por sí mismo. Se doblega solo cuando busca un beneficio, cuando busca que Dios le responda a una oración. Se doblega cuando tiene una necesidad y entonces sí dice, Diosito, ayúdame, y hasta hace votos. Y te prometo que haré tal y tal cosa. Pero no le da la honra, ni le da la gloria a Dios, ni reconoce que pertenece a Él el poder, ni reconoce que todas las cosas existen por la voluntad de Dios. Incluso se queja de su realidad, de su entorno, que es lo que Dios le regaló y le concedió. Y entonces el corazón humano no se humilla voluntariamente delante de Dios, pero fue creado para eso. Debido al pecado, la soberbia está en él, que le dice, serás como Dios. La voz de la serpiente, dice por ahí Salvador de Lutri, sigue murmurando al oído del ser humano, serán como dioses. Y hay muchas voluntades dispuestas a hacer caso y a escuchar, porque me humillaría delante de Dios. Y entonces nosotros entendemos que la manifestación de haber nacido de nuevo y de haber sido llamados por Dios, lo que en otras palabras significa haber sido sentado en los lugares celestiales con Cristo. ¿Y qué es lo que se nos ha concedido al sentarnos en los lugares celestiales con Cristo? Un trono. Por esa razón, porque si estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo, no es hasta atrás, es en 24 tronos alrededor de Dios. Por lo tanto, nuestra posición delante de Dios es constante. Esto que ocurre no es algo que Juan nos esté diciendo que ocurrió en un momento o que va a ocurrir en un momento.
Esa es nuestra realidad diaria. Por lo tanto, nuestra vida debe ser una vida de adoración, porque ahí es donde reflejamos la gloria de Dios. Si somos hechos a la imagen de Dios, reflejamos la gloria de Dios. Muchos quieren un Salvador, pero no quieren un Señor. Decíamos, muchos quieren los beneficios del perdón de los pecados. Dicen, Cristo es mi Salvador. Pero cuando llegamos al punto, Cristo es mi Señor, significa, doblega tu vida delante de Él. Sí, pero yo tengo mi opinión respecto a las cosas. Y entonces Jesús dice, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tengo mi opinión de las cosas, pero tengo que aprender cómo las ha puesto Dios. Porque yo fui puesto para reflejar a Dios. Por eso Pedro dice en Primera de Pedro 5:6, humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. ¿Y qué es humillarnos bajo la poderosa mano de Dios? Es aplicar nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir, o en otras palabras, darle la razón a Dios, que así como nos dice que debemos pensar y vivir, empecemos a vivir. Empecemos a pensar, que pongamos en práctica sus mandamientos, que le conozcamos y empecemos a vivir de la manera que Él dice en su palabra, porque esa es nuestra adoración diaria, porque esa es la manifestación de nuestro amor a Dios. Por eso Jesús dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Y ahí es donde viene el cambio de vida del cristiano. Nuestra vida siendo un reflejo o siendo la imagen de Dios, debe ser una adoración constante para Dios. Y ahí es donde Dios nos ha puesto delante del trono, y cada vez que los ángeles adoran a Dios, uno toma su poder, su autoridad que se refleja en esa corona y la echa delante de Dios. Dice, y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias a aquel que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de aquel que está sentado en el trono y adoran a aquel que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. ¿Tú vas a entregar tu corona delante de Dios? Rendir delante de Dios tu habilidad, tu autoridad, tu dominio, tus derechos. ¿Y estás dispuesto a ofrendarlo a Dios? Eso es lo que en otras palabras el apóstol Pablo definió sobre los macedonios. Primeramente se entregaron a Dios y a nosotros. Así es que vamos a orar y vamos a tomar un momento para agradecer a Dios por el privilegio del lugar donde Él nos ha puesto. Padre, alabamos tu nombre y te damos gracias porque estamos en tus manos, Señor. Estamos delante de tu presencia, Señor, y nos hemos acercado al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro, hallar la misericordia que requerimos, Señor. Padre, por eso nosotros hoy estamos aquí rindiendo culto a tu nombre, porque este culto se trata de ti. Se trata de rendirte a ti adoración, de glorificarte y de honrarte, Señor. Nuestras vidas están expuestas delante de ti en todo tiempo, Señor. Y tú sabes, Padre, en qué momento te honramos, en qué momento te adoramos, en qué momento en verdad nosotros ponemos en práctica lo que te agrada a ti. Y tú sabes, Padre, en qué momento nuestras vidas en verdad se entregan delante de tu trono para adoración. Te pedimos que tú lo recibas, Señor. Y Padre, que esto vaya cada día creciendo en nuestras vidas, de tal modo que del principio del día al final del día, nuestra vida sea una alabanza y una adoración constante, permanente delante de tu trono. A ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús, porque tú eres santo, 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 y a ti pertenecen la honra, la gloria y el poder. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.